Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este lunes 10 de mayo del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, bueno, en la agenda nosotros hablaremos de las distendidas revelaciones del mayor Girón en el caso Kepis Rameado, huelga en los servicios médicos, que es drástica contra la mayoría de los asalariados. Voy a explicar por qué. Y bueno, tenemos que el PLD completó su proceso de escoger a los titulares de sus secretarías y las declaraciones que ofreció el expresidente Medina, hablando de la posibilidad de que tiene ese partido de volver al poder en el 24. Y entonces el tema de la reforma fiscal y varias cosas, pero resulta que todos los temas que estamos tratando están coaligados porque hay que tener una visión integral y se gobierna con todos los factores colocados sobre la mesa. Y con todos los factores colocados sobre la mesa, determinamos hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Y entonces eso conlleva una serie de cosas que entiendo que en el camino se han ido dejando de tomar en cuenta alguna. Y entonces eso, por lo menos en la experiencia histórica, ha sido traumático. Pero bueno, empecemos por las distendidas revelaciones del mayor Girón, el mayor Raúl Girón Jiménez, del Ejército Nacional, quien era pues el director de sueldos y de informática del CESTUR, y ha sido el testigo clave, hasta ahora es el hombre clave de este proceso que ha iniciado el Ministerio Público, que desde el principio, por las características que tiene el proceso, he advertido que aunque ahí hay unos nombres que están en el banquillo de los acusados, las cosas que se están exponiendo y que se están revelando o que se están diciendo, porque no es que la gente las ignorara tampoco, las cosas que se están diciendo no ponen en el banquillo a 2 o 3 oficiales específicos, sino ponen a la Policía Nacional y a todos los institutos castrenses en el banquillo de los acusados. Porque ahí no hay una sola práctica que haya nacido ayer, y resulta que en la República Dominicana, hasta ahora, debemos producir transformaciones en las Fuerzas Armadas, debemos producir
una reforma en la Policía Nacional, pero en la República Dominicana no ha triunfado una revolución de esas que, digamos, sacudían todo el sistema para después sustituirlo por otro. Para después sustituirlo por otro, no necesariamente mejor, pero no ha triunfado una revolución aquí que pueda llevárselo todo por delante. Entonces, la gobernabilidad implica prioridad. Es decir, ¿qué cosas yo puedo hacer para que este país avance? ¿Y cuáles son mis prioridades entre los muchos problemas que tiene el país? Porque el presidente que se proponga resolverlo todo no va a resolver nada. El que se proponga desarrollarlo todo no va a desarrollar nada. Va a prometer el desarrollo de todas partes y no va a desarrollar nada. Entonces, usted prioriza. Dentro de las prioridades, hay que ver cuál es el camino inmediato. El camino inmediato que tenemos por delante. Pero insistamos en lo que pues este caballero ha planteado, ha hecho de conocimiento público, y entonces lo que eso implica. Este caballero admite que era una persona clave en un entramado, que era la persona que manejaba las finanzas de un entramado, que ese entramado consistía, entre otras cosas, en lo que él explicó, en que pues se usaba dinero destinado al personal de Sestur para repartirlo en el grupo de las personas que están imputadas. Es decir que pues tenemos una nómina específica, vamos a desagregar personas de esa nómina, pero el dinero que se destinaba a ellos seguirá fluyendo, irá a otra parte. Vamos a crear entonces otras formas, a crearla no, a hacerlo lo que se hace con el especialismo en todas las instituciones, a manejar, vamos con el capítulo del especialismo, con estos capítulos, con los capítulos que sea. El mayor Ginón pues expresaba algo que yo lo he advertido desde el principio. Bueno, él dijo varias cosas que yo lo había advertido desde el principio. Desde el principio. Él dice, miren, y ese es un colaborador del Ministerio Público. Evidentemente que para hacer lo que él hizo, es un hombre que ha tenido la habilidad de entender que su camino era un camino de un acuerdo con el Ministerio Público. Un acuerdo con el Ministerio Público, porque yo robé. Yo era parte de este entramado que está acusado de robo. Yo era parte de este entramado. Entonces, me declaro culpable, salvo lo mío, y después con los otros, a Dios que reparta suerte, pero yo me salvo. ¿A cambio de qué yo me salvo? Bueno, estamos hablando de lo que, aunque no se ha expresado claramente, porque esto se ha manejado sin explicarlo, pero evidentemente que estamos aquí ante el uso del criterio de oportunidad, que da al Ministerio Público la posibilidad de no accionar contra determinados imputados o disminuir, digamos, la solicitud de las sanciones que solicita contra ese imputado, a cambio de que ese imputado ofrezca colaboración que permita entonces sustentar el expediente
para imputados que pudieran ser más importantes. En este caso, estamos buscando responsabilizar a un mayor general y entonces aparece un mayor que está dispuesto a testificar contra él y contra los otros. Ese mayor era parte de la red, evidentemente llega a un acuerdo. Llega a un acuerdo y en base a ese acuerdo es que se produce esta exposición, es que él regala esta exposición de 2 horas donde él plantea una serie de cosas. Pero en nada de lo que él planteó, aunque él intentó hacerlo, reconociendo que hay un vacío, se llega a poder explicar un fraude de 3,000 millones de pesos. Él decía, el Ministerio Público tiene un problema. Al Ministerio Público no le cuadran los números en este expediente porque ellos no saben esto que yo le voy a decir. Es decir, él sabe que está ese problema, pero en lo que él ha revelado ahí pudiera haber una situación de cualquier otra cosa, pero está muy lejos de que con un problema de manejo de una nómina, etcétera, o de varias nóminas, porque ahí él habló concretamente del manejo de 2 nóminas, del manejo de la nómina de Sestur y del manejo de la nómina del cuerpo de ayudantes, que con el manejo del cuerpo de ayudantes y esa maniobra que él describió se llegara a esa suma. Porque en las cosas que él presentó, ahí no hay ni siquiera aproximación a lo que pudiera ser la suma que se está alegando. Pero ya he dicho que esos números se escogen por razones de que el caso impacte. Porque se entiende que si yo voy a acusar a una persona de que ha hecho un fraude por 100 millones de pesos, ya eso no impacta. Si que fue 75, si fueron 60, si fueron 200, ya eso no impacta. Es decir, acusado de corrupción tiene que ser de 3,000 millones para allá. Tiene que ser de 3,000 millones para allá. Entonces, por eso decía él que es un colaborador que está adentro, que ha estado trabajando eso con el Ministerio Público. Porque es evidente que ha estado trabajando y colaborando abiertamente con el Ministerio Público. Decía, los números al Ministerio Público no le cuadran. Hasta ahora no le cuadran, pero yo voy a colaborar con ellos y le voy a decir por qué no le cuadran y le voy a dar otros números. En lo que él ofreció, hay una práctica que, repito, es una práctica que el que diga en este país que no sabía más o menos de ella, bueno, está muy desorientado. Lo que se pregunta, por ejemplo, el Diario Libre, que se pregunta hoy Inés Aispun, lo siguiente, a propósito de lo que implica la denuncia, el comando, digamos, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas se vio la necesidad de producir un comunicado. Y entonces Inés Aispun se pregunta lo siguiente: la cúpula militar y policial no sabían que esa es la imagen que tiene la población. Es decir, ellos no sabían que la población entiende eso. Es decir, que eso que dijo Girón es la imagen que tiene la población. La cúpula militar creía que la ciudadanía cree que todas las fortunas que han pasado por esos cargos son producto del talento para los negocios. A propósito de esta pregunta, la repito, déjame repetir esta pregunta, por un amigo que lo vi que salió a tirar piedras. Estaba libre de pecado, un amigo que se llama Guillermo Guzmán Fermín. Entonces, esta preguntita, Guillermo, que hace el Diario Libre. La cúpula militar creía que la ciudadanía cree que todas las fortunas que han pasado por esos cargos son producto del talento para los negocios. Es decir, la riqueza del propio Guillermo es producto del talento para sus negocios. La cúpula militar y policial creen que los rasos y agentes no cuentan a sus familias cómo funcionan las cosas.
Es decir, no estamos hablando, señores, no estamos hablando de nada que no estuviera ocurriendo en las Fuerzas Armadas y en los institutos catrenses desde Trujillo para acá. Y si vamos también a los inicios de la República, pero hablemos de la democracia para no irnos muy lejos. Bueno, las cosas mal hechas, Julio, un día tienen que empezar a hacerse de otro modo. Bueno, qué bueno que ha llegado el momento de que se empiecen a hacer de otro modo, pero también hay que prever las consecuencias de esto. En ningún país del mundo las cosas se han llegado a hacer del otro modo por las actuaciones de los fiscales. Las actuaciones de los fiscales, lo que hemos visto es que han terminado hundiendo economías y creando una situación difícil para la democracia. Los avances tienen que irlo produciendo situaciones que voy a plantear. Entonces no tengo que ver nada con eso. Absolutamente nada con eso. Ahora, ¿con qué sí tengo que ver? Con que yo quiero un país que vaya avanzando y yo no quiero trastorno en el país. Como no quiero trastorno, ni estoy buscando like, ni estoy buscando un seguidor más, ni un seguidor menos.
No estoy buscando eso. Yo sé que las cosas que nosotros tenemos por delante son muy difíciles y que este panorama la torna mucho más difícil. La torna mucho más difícil. ¿Por qué? Estamos viendo la exposición del mayor Girón, que fue el jueves. El jueves vimos la exposición de Girón. Le ganó a Netflix. No hubo una sola serie de Netflix que tuviera más audiencia que Girón. Pero eso fue el jueves. Eso fue el jueves, ¿no? Señores, por pura casualidad, los compañeros hablaban un poquito más temprano de la gasolina. Yo no voy a hablar de la gasolina porque yo sé que la gasolina y los combustibles tenemos una situación sumamente difícil en que incluso nosotros estamos en camino a que se pudiera producir hasta una escasez de combustible. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene muchas semanas no transmitiendo las alzas de la gasolina a la población. Incluso cuando lo hace transmitiendo solamente una parte del impacto de la subida. ¿Usted sabe cómo se resuelve eso? Eso se resuelve acumulando una deuda a los importadores de combustible. Y esa deuda llega al límite. Al llegar al límite, entonces podemos llegar a una situación en que esos importadores digan, no, ya para mí esto lo que representa es descapitalización. De manera que por ahí, es decir, ese de por sí, y ese tema no está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque son alzas internacionales, pero que hasta ahora la solución ha sido absorber las pérdidas, pero no la está absorbiendo, el gobierno la está absorbiendo, pero al mismo tiempo la está acumulando como deuda con los importadores de combustible, al mismo tiempo. Entonces, pero punto y aparte, yo no voy a referirme al tema de los combustibles, no, estoy viendo que el jueves tenemos a Girón en la noche, pero ¿y la gente que fue a los supermercados el viernes, el sábado y el domingo? ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró? Se encontró con un panorama sumamente preocupante, sumamente preocupante. Estamos hablando de que tenemos subida en los aceites comestibles por 8ª vez en un año. Pero ahora estamos hablando de un subión entre un 14 y un 20% en el precio de los aceites comestibles. Estamos hablando de no menos de un 7% de incremento en todas las margarinas. Estoy hablando solo de los productos que he tomado anotaciones. No quiere decir que sean los únicos. Estamos hablando de la subida de las harinas, más de un 7%. Estamos hablando de elevaciones que vienen desde hace tiempo el precio de los huevos. Estamos hablando de elevaciones de todos los productos cárnicos. De todos los productos cárnicos. Entonces, esa es parte del panorama que está sobre la mesa. Es decir, yo tengo esta situación en la que necesariamente la imagen de los institutos catrenses, de la policía y de los institutos catrenses es una imagen que está puesta en cuestionamiento. Es decir, es una imagen bastante debilitada por esta situación. Tengo una presión de alzas de precio, pero
eso todavía no es el más grave problema. El más grave problema es que no puedo dilatar una reforma fiscal. No puedo dilatar una reforma fiscal. Que todo eso me conduce a conflictos sociales. Pero yo voy a conflictos sociales creyendo que yo me voy a sustentar en realmente todas estas reacciones que se levantan y yo me voy a sustentar en eso. No. El sustento de un gobierno en una situación de crisis, entre otras cosas, son sus Fuerzas Armadas. Y son sus fuerzas del orden, que bastante la va a necesitar en función de todas las situaciones, de todas las situaciones que sobrevienen. Pero, ¿qué pasa? También requiero con urgencia sentar al liderazgo político en una mesa, porque he observado desde el principio que para mí lo peor en el plano de la reforma que se intentó hacer o que se intenta hacer en Colombia fue la irresponsabilidad de la clase política, que hasta un expresidente como Gaviria, un veterano de 1000 batallas, está actuando como un politiquero. Oh, no hay que hacer reforma. No. Bueno, ¿y si no se hace? ¿Y si no se hace, qué pasa? Entonces, estamos hablando de que hay que buscar cerca de 200.000 millones de pesos en recaudaciones, pero con urgencia. Yo he dicho que los políticos, algunos políticos y comunicadores lo resolvemos muy fácil. Es decir, yo doy aquí las 4 recetas inmediatamente para una reforma. ¿Cuáles son? Las 4, pero yo lo estoy escuchando de que estamos hablando de reforma y ninguna de esas recetas han funcionado. ¿Cuáles son? Miren, el dinero que nos ahorramos de la corrupción. Como no habrá corrupción, ahí ya tenemos un ahorro. Le vamos a cobrar a los más ricos y vamos a reducir el gasto del gobierno. Ya ahí está hecha la reforma. Pero resulta que cuando los técnicos se han sentado a hacer una reforma, eso en ninguna parte del mundo ha funcionado. Obligatoriamente hay que castigar a la clase media y a los pobres. Obligatoriamente. Es decir, no hay posibilidad de hacer una reforma sin eso. No hay posibilidad real de hacer una reforma sin eso. Lo otro es discurso, pues popularidad, populismo, etcétera. No. Reforma es numeritos. Es decir, es cuánto necesitamos. Por la vía del ahorro del gasto. Bueno, si fuera por la vía del ahorro del gasto, el gobierno es un campeón. El gobierno es un campeón porque este gobierno se está ahorrando hasta gasto de capital. Ahora, ¿qué implica ahorrarse gasto de capital? El peor negocio del mundo. Ahorrar gasto de capital es el peor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque si yo voy a un banco y cojo un préstamo porque yo quiero construir un local comercial, por ejemplo, y voy a buscar un préstamo, cojo mi préstamo para construir un local comercial y guardo el dinero, no construyo el local comercial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy pagando, fui a buscar un préstamo, pero lo único que yo estoy haciendo es pagando intereses. Y yo fui a buscar un préstamo para guardar el dinero. Entonces yo fui a buscar un préstamo para pagar intereses por ese préstamo. Estamos hablando de que a esta fecha, por lo menos en gasto de capital, debió haber una ejecución sobre los 40.000 millones de pesos a esta fecha y no vamos por 12.000. Pero un dinero que está escuchando la conversación, cogido prestado y guardado. Y guardado, pagando intereses. Porque una cosa es hablar de ahorro por la vía de los gastos corrientes, pero una cosa es hablar de ahorro por la vía de los gastos de capital. Por la vía de los gastos del capital, repito, es el peor negocio del mundo. El peor negocio del mundo. Entonces,
tenemos una serie de cosas ahí planteadas que nos conducen hacia situaciones sumamente preocupantes. Yo sé que el problema de la medida de coerción y después de esta exposición, eso no les pinta a nadie. Eso no les pinta a nadie. Ahora, nadie despinta lo que eso arrastra también. Porque, repito, no es al mayor general Adán Cáceres Silvestre el que está allí, ¿no? Está allí la actuación militar desde Trujillo para acá. Desde Trujillo para acá. Que no hay uno. Que no hay uno que pueda salir a hablar tonterías. Que no hay uno que pueda salir a hablar disparate. Con relación a que no, lo mío es porque yo desarrollé unos negocios, por eso yo soy rico. Es porque yo heredé. Es porque yo aquello, o porque yo lo otro. No. La gente sabe, está muy clara con relación a eso y a esas prácticas. Muy clara. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con eso. No quiero dejar de tratar brevemente dos cosas. Primero, lo de el paro médico que iniciamos a partir del día de hoy, que es otra complicación. Otra complicación, y estoy de acuerdo con Finjus, en que eso toca derechos constitucionales. Pero lo peor es que no solo es que estamos en medio de una pandemia, es que la práctica sigue castigando al que no puede. Porque ahora tenemos una huelga en los servicios de una ARS, porque ellos lo irán haciendo por parte. No es que tienen un problema específico con una ARS, sino con el sector y lo han escogido por parte. Bueno, tenemos problemas con una ARS. Esa ARS toma una medida para tratar de que sus afiliados no sean afectados. Le dice, miren, mientras esté esta paralización, nosotros vamos a cubrir los costos en lo que usted incurra en cualquier servicio médico. Es decir, usted fue a buscar su servicio médico, se lo cobraron, nosotros se lo reembolsamos. Pero eso nada más puede hacerlo el que puede pagar. El que vive de un salario no tiene esa posibilidad de que voy a buscar un servicio médico, yo lo voy a pagar hasta que me lo reembolsen. No. Es decir, estamos hablando de una negación de un servicio que se supone que está garantizado. Como dice Finjus, la Fundación Institucional de Justicia, Finjus, expresa su alta preocupación ante el llamado del Colegio Médico Dominicano y del Consejo de las Sociedades Médicas Especializadas de paralizar los servicios de salud que prestan a los afiliados en una reconocida ARS del país y que pretenden hacer efectivo desde este lunes al domingo 16 de mayo próximo en todo el territorio nacional. Para Finjus, la referida medida pone en entredicho la Constitución de la República Dominicana, que consagra en su artículo 61 que toda persona tiene derecho a la salud integral y ordena al Estado velar por la protección de la salud de todos los habitantes. En este mismo sentido, diferentes leyes protegen este derecho a fin de garantizar el acceso pleno a la población a los servicios sanitarios al tiempo que norman el ejercicio de las profesiones del área de la salud. Ese es otro signo de cierto deterioro, porque aquí en protesta cada quien va a decidir hacer lo que se le antoje, sin importar lo que se lleva por delante. En definitiva, usted paga por un servicio que primero lo tiene garantizado por la Constitución, pero esto no es solo que lo tiene garantizado por la Constitución, este es un servicio que usted lo está pagando. No lo va a tener. A menos que usted no vaya con su bolsillo y pueda costearlo. Una parte mínima de la población puede hacer eso. Eso ya se convierte en una moda. Eso se convierte en una moda y lamentablemente eso establece un precedente muy nefasto
y es parte del deterioro de nuestra convivencia social. Bueno, con relación a lo del PLD, y la escogencia de los titulares de su secretaría, que más adelante pues podemos mencionar quiénes son los titulares de esta secretaría, estamos hablando de la culminación de un proceso que ya pone a ese partido en otra etapa. Entonces, la pregunta es, lo que dijo Danilo Medina, mucha gente dice, pero venga acá, en un momento de persecución, en un momento de acorralamiento, en un momento de una justicia independiente dedicada al entorno del presidente y escogida como independiente precisamente por las diferencias claras que tenía, que tenía hacia él, entonces está hablando de la posibilidad de regreso del PLD al poder. ¿Por qué? Eso parece ilógico, porque entendemos que la gente está muy impactada por todos estos hechos, y etcétera, etcétera. El PLD sabe, como lo saben todos los políticos veteranos, como lo sabe Leonel, como lo saben los del PRM, que si hay un agravamiento de la situación económica y social, todo lo demás pasa a un plano secundario. Todo lo demás pasa a un plano secundario. Y los signos que ya se advierten, que ojalá pudieran corregirse, porque es muy temprano todavía, pero ya hay claras expresiones de descontento. Y actos de la denominada corrupción que se persigue, también. Ustedes verán en los próximos días los programas que se especializan en eso, con 2 o 3 casos que no son de la administración pasada. Ustedes verán. Cambio y fuera. El sol de la mañana.